El Imperio ruso tuvo su inicio aproximadamente en el año 1721. Este imperio se considera que fue fundado por el zar Pedro I, más conocido como Pedro el Grande, el cual abrió camino hacia el occidente al Imperio ruso con la conquista del mar Báltico a principios del siglo XVIII. Este era considerado como un imperio tricontinental, debido a que incluía parte de tres continentes alrededor del mundo, los cuales eran Rusia asiática, Rusia europea y en el continente americano incluían a Alaska. El Imperio ruso estuvo en su cima a mediados del siglo XIX, con la inclusión de la región norte de Irán, una parte de Mongolia y Alaska, convirtiéndolo en un imperio bastante poderoso al tener tanto territorio en su poder. Ahora bien, hablando de su organización territorial, este imperio tenía una extensión de 22.800.000 kilómetros cuadrados para el año 1914, lo que significaba que tenía el 15% de la superficie del planeta. Este imperio estaba conformado por provincias, distritos, gobernaciones y gobernaciones generales, que incluían los siguientes territorios: Rusia, el cual contaba con dominio en Europa y Siberia en la región asiática; Ucrania, Polonia, Bielorrusia, Valaquia y Varsavia; los estados bálticos de Finlandia, Lituania, Letonia y Estonia; el Cáucaso, que en la actualidad son los países de Azerbaiyán, Georgia y Armenia; Asia Central, la cual hoy en día son la República de Kazajistán, Tayikistán, Kirguistán, Turkmenistán y Uzbekistán; y finalmente Alaska, la cual perteneció al Imperio ruso desde el año 1784, pero en el año 1867 la vendieron a Estados Unidos de América por la suma de $7 millones. Seguimos con la organización política con la que contaba este imperio tan interesante, que para comenzar, como es bien conocido, tenían una forma de gobierno en base a la monarquía absoluta y hereditaria, a excepción del periodo entre los años de 1905 a 1917, que se estableció la monarquía constitucional. El zar fue perteneciente a la famosa dinastía de los Románov y concentraba los poderes en sus manos, tanto el poder legislativo como el ejecutivo. El zar era la cabeza del imperio, y tanto era su poder que su palabra y su voluntad tenía el peso de ley. Además, era el jefe de la religión ortodoxa, religión la cual era predominante en el imperio ruso. Dentro de esto existía la policía política, que fue fundada por el zar Nicolás I. Esta policía estaba encargada de la seguridad del zar y de toda su familia. En cuanto a las gobernaciones, al frente de esto estaban los gobernadores, y estos eran delegados directamente por el zar. Los dos gobernantes más sobresalientes en la historia del Imperio ruso fueron el ya mencionado Pedro el Grande, por fundar el Imperio ruso y abrirle camino a otros lugares, y Catalina II, mejor conocida como Catalina la Grande, por ser una mujer bastante especial y considerada un tanto sanguinaria, por ser considerada la responsable de la muerte de su esposo, el zar Pedro III. Además de eso, llevó a la expansión al Imperio ruso y fue responsable de la mejora de la condición de los siervos, los cuales se les tenía esclavizados a trabajar en las tierras. La finalización de este imperio tan interesante llegó con la guerra ruso-japonesa, en la cual el ganador fue Japón. Esto llevó a la debilitación del imperio ruso, y en base a esto se levantó la Revolución rusa, queriendo entregar una petición a Nicolás II, zar de ese tiempo y el último, causando disturbios, y al final la revolución fue un fracaso y se creó el Congreso, con el cual el zar Nicolás II no tenía la mejor relación. Finalmente, la Primera Guerra Mundial llegó,
y con esto el fin del Imperio ruso, que con la guerra se realizaron revueltas populares y aquí aparecen Lenin, Trotsky y Stalin, líderes de los bolcheviques y culpables del fin del gran imperio ruso y fundadores de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, mejor conocida como URSS o solamente Unión Soviética. Actores clave en el Imperio ruso, poder, política y su transformación social. A lo largo de la historia han habido diversos actores que desempeñaron un papel muy fundamental en lo que fue la transformación y la consolidación del Imperio ruso. Así que estudiaremos un poco acerca de algunos de los actores más importantes, hablando acerca de su influencia en la toma de decisiones y su impacto en lo que fue la transformación de la sociedad en Rusia. Actores clave en el Imperio ruso, poder, política y su transformación social. A lo largo de la historia han habido diversos actores que desempeñaron un papel muy fundamental en lo que fue la transformación y la consolidación del Imperio ruso. Así que estudiaremos un poco acerca de algunos de los actores más importantes, hablando acerca de su influencia en la toma de decisiones y su impacto en lo que fue la transformación de la sociedad en Rusia. Como primer punto tenemos a los zares y sus cortes, empezando por Pedro el Grande, Pedro I de Rusia, que es conocido por esta visión que tenía de modernizar Rusia durante su reinado, que era desde 1682 hasta 1725, implementando así lo que fueron reformas muy drásticas en las áreas tales como el ejército, la burocracia y la cultura. También impulsó lo que fue la educación e introdujo también lo que fueron las costumbres europeas a Rusia. Su reinado se asocia más bien con la occidentalización de Rusia y el fortalecimiento del Estado central. También tenemos a Catalina la Grande, Catalina II de Rusia, que fue una líder ilustrada que reinó desde 1762 hasta 1796. También fomentó lo que fue la educación, las artes y las ciencias, colaborando así con figuras ilustres de la ilustración europea, y su reinado se dice que se consideraba como una época de esplendor cultural en la historia de Rusia. También tenemos a Nicolás II de Rusia, que fue el último zar y gobernó desde 1892 hasta 1917, siendo así que su reinado estuvo marcado por estas tensiones políticas y sociales debido a la participación de Rusia en la Primera Guerra Mundial y la Revolución Rusa de 1917, que llevaron a la abdicación y posteriormente al colapso del Imperio ruso. Como segundo punto también tenemos a los líderes militares. En este caso vamos a hablar de Alejandro Nevsky, Alejandro III de Nóvgorod. Se destacó principalmente por este liderazgo militar durante el siglo XIII y su legado incluye más que todo la protección de la independencia rusa frente a las amenazas extranjeras. También tenemos a Iván el Terrible, Iván IV de Rusia, que fue un líder autocrático que reinó desde 1547 hasta 1584 y que durante su mandato Rusia se expande su territorio hacia Siberia y el Mar Negro, y que a pesar de esta expansión Iván también es conocido por su régimen autoritario y por la creación de una fuerza represiva llamada Oprichnina. Como tercer punto estaremos abordando el tema de la religión. En este caso hablaremos acerca del clero ortodoxo y uno de sus actores principales fue San Vladimir el Grande, que fue un gobernante que llevó a cabo la conversión de Rusia al cristianismo ortodoxo durante el siglo X, dado que la Iglesia ortodoxa se adjudicaba ser considerada la heredera total de todas las comunidades cristianas de la mitad oriental del Mediterráneo. Esta conversión influyó profundamente en la percepción de la cultura y de la identidad rusa. Como cuarto punto hablaremos acerca del campesinato, este campesinato ruso que constituía la mayoría de la población del país, pero que estaban sometidos a la servidumbre, una forma de servidumbre hereditaria que los vinculaba a las tierras y a los que eran los dueños de las tierras. La abolición de la servidumbre en 1861, bajo el mando de Alejandro II, fue un paso muy importante y muy crucial posteriormente hacia la emancipación del campesinato ruso. Como último punto hablaremos acerca de los movimientos revolucionarios. En este caso hablaremos del movimiento de los Narodniki. ¿Quiénes eran los Narodniki? Pues eran un grupo de revolucionarios del siglo XIX que abogaban por estas reformas radicales y de igualdad social, que buscaban empoderar a los campesinos y así cuestionar la autoridad zarista. Este grupo de revolucionarios que creía que con la propaganda política entre los campesinos conduciría a lo que era el despertar de las masas y que a través de su influencia conduciría a la liberación del régimen zarista. Todo esto debido a que Rusia era un país predominantemente agrícola y que los campesinos representaban la mayoría de la población del país.
También tenemos a los socialistas rusos, que se dividieron en facciones, siendo los bolcheviques, liderados por Vladimir Lenin, los más destacados, que lucharon por un cambio revolucionario, lo que culminó en la Revolución de 1917 y posteriormente que culminaría en la creación de la Unión Soviética. Siguiendo con el punto del desarrollo del tema, el Imperio Ruso era un estado inmenso entre dos continentes, que son Europa y Asia. Era gobernado de forma absolutista por los zares, que concentraban todos los poderes, decidían sobre la paz y la guerra, decretaban las leyes, nombraban y separaban ministros y poseían la máxima autoridad religiosa. No existía ninguna institución que limitase el poder de los zares, que gobernaban a través de una compleja administración y de la política encargada de persecución de cualquier persona o grupo considerado como sucesivos. Siguiendo con los que dieron origen al Imperio Ruso, fueron dos pueblos: los moscovitas, que fundaron la ciudad de Moscú, y los suecos, que al mando del caudillo Rurik fundaron la pequeña República P. Esto ocurrió aproximadamente en el siglo XII o XIII. También está la expansión territorial rusa, que se desarrolló en un curso de 449 años a través de la conquista militar o de uniones ideológicas y políticas. Se cree que su inicio es en 1542 y su final es en 1991, aproximadamente año de disolución de la Unión Soviética. También les voy a hablar acerca de la situación política, económica y la sociedad. Desde un punto de vista político, podemos resaltar que el gobierno absolutista de los zares era lo más destacado, ya que el poder del zar era inmenso y abarcaba todas sus clases de poderes, y gobernaba por decreto sin contar con ningún parlamento. Su persona era considerado como sagrado, ya que juntaba atribuciones religiosas e importantes, y era considerado asimismo el delegado de Dios en la tierra. Además, era el jefe del ejército, y con este instrumento y con la guardia zarista mantienen amordazada a la oposición política, que tiene que recurrir a la clandestinidad, y se dice que los poderes del zar también dependían de su carácter personal. También está la situación económica, que a mi entender Rusia sigue siendo un país eminentemente agrario y con una gran agricultura extensiva, es decir, se produce la liberación de los siervos, que hasta entonces eran vendidos casi como esclavos en los mercados. Esta liberación se hizo a cambio de pagar una enorme cantidad de dinero a los señores y al Estado, aunque la producción agrícola aumentó de 1881 a 1914. Los capitales sobrantes irán a pagar las deudas a la industria, y el ferrocarril tienen con los capitales extranjeros. La situación sociedad, podemos deducir una sociedad tremendamente desigual. La nobleza tiene un papel destacado en un país absolutista como Rusia. A ella están reservadas casi todos los pueblos públicos, tanto civiles como militares. Gran parte de la aristocracia rusa vive en la corte, pero su poder se apoya en un sólido dominio agrario, aun cuando los siervos han obtenido su libertad. El clero también tiene una gran importancia en un país eminentemente religioso. A la cabeza de la Iglesia Ortodoxa está el zar, que tiene poderes políticos y religiosos. Los distintos cargos eclesiásticos están nombrados por él, por lo que el clero
funciona como una especie de cuerpo de funcionarios pagados por el Estado, aunque las duras condiciones de vida, muchos rusos no se consuelan con la religión y otros buscan entrar en la iglesia para acabar con sus penurias. Eso sería todo de mi parte. Muchas gracias. Muy buenos días, yo les vengo a hablar un poco acerca de la importancia del tema de estudio para la historia de las relaciones internacionales. Si bien es cierto, el Imperio Ruso desempeñó un papel excepcionalmente influyente en el escenario de las relaciones internacionales durante varios siglos. Y es por eso que a continuación les voy a explicar un poco a fondo cómo es que su presencia en el modelo, cómo es que su presencia tuvo impacto en el modelo actual del curso de la historia global. Como primer punto tenemos el balance del poder europeo, ya que durante el siglo XIX el Imperio Ruso se convirtió en uno de los tres grandes junto con Gran Bretaña y con Francia, ya que esto llevó a un sistema de equilibrio de poder en Europa, donde las grandes potencias competían y cooperaban. También la diplomacia rusa fue esencial para mantener ese equilibrio y prevenir conflictos directos. Como segundo punto tenemos la rivalidad con el Imperio Otomano, ya que la expansión hacia el sur del Imperio Ruso lo llevó a una confrontación constante con el Imperio Otomano, y esto hizo que se conociera como la cuestión oriental, y esta rivalidad influyó en la política de Europa y desempeñó un papel en el estallido de la guerra de Crimea en 1853. Como tercer punto tenemos el Congreso de Viena y la diplomacia multilateral, ya que en el Congreso de Viena en 1815 que siguió a las naciones, que siguió a las guerras napoleónicas, en este Rusia desempeñó un papel clave en la reconfiguración del mapa político europeo. Y de igual manera, la diplomacia multilateral que se desarrolló en ese momento sentó las bases o como un inicio para el futuro de los tratados y acuerdos internacionales que son como los conocemos ahora. Como cuarto punto tenemos la influencia en Asia Central, ya que la expansión de Rusia hacia Asia Central tuvo un profundo impacto en la política y en las relaciones internacionales de toda esta región, que si bien sabemos es una región muy grande y por ende muy importante, ya que Rusia compitió con el imperio británico en lo que se le conoció como el Gran Juego, ya que estaban como compitiendo para ver quién tenía el control de Asia Central. Y también esto ejemplifica la rivalidad que existía en el siglo XIX, y esto tuvo unas grandes consecuencias a largo plazo en la geopolítica de Asia Central, de toda esa zona. Como quinto y último punto tenemos la participación en la Primera Guerra Mundial, ya que la participación de Rusia en la Primera Guerra Mundial como parte del Triple Entente, que como lo dije anteriormente, estaba conformado por Rusia, Gran Bretaña y Francia, influyó en el curso de este conflicto. La retirada de Rusia del frente oriental en 1917 liberó recursos y tropas alemanas para el frente occidental, lo que cambió completamente la dinámica, el curso de la guerra, y en eso se contribuyó también para la firma de los tratados de Brest y Liskov en 1918. Bueno, para finalizar con este tema, haciendo un resumen general, el Imperio Ruso desempeñó un papel central en la configuración de estas relaciones internacionales, ya que su influencia se extendió desde Europa hasta Asia Central, y su diplomacia y rivalidades territoriales dejaron una marca imborrable en la política mundial. Y este legado o estas huellas que dejaron en la historia siguen siendo objeto de estudio para el campo de las relaciones internacionales, y nos proporciona algunas lecciones sobre cómo el poder llega a funcionar, también la diplomacia, la geopolítica y cómo esta afecta a toda la historia global en general. Muchas gracias. En conclusión, el Imperio Ruso tuvo un papel muy crucial para la historia de las relaciones internacionales, debido esto a su expansión territorial, a la modernización, a los cambios políticos y a estos movimientos sociales, también a sus líderes, a los zares, la aristocracia, el clero, el campesinato y en especial a los movimientos revolucionarios, que fueron estos actores clave en la configuración y la transformación del imperio, también que influyen en esta dinámica de las relaciones internacionales de la época. La importancia de comprender todos estos actores y estos movimientos y sucesos
ingresos radica en su impacto en el poder, en la política y en la transformación social. El estudio de estos aspectos es muy esencial para entender las dinámicas de relaciones internacionales en un periodo crucial de la historia mundial.